Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión les voy a explicar el tema de método de integración por fracciones parciales, ¿ok? Es el último tema es el último video que les hago relacionado a su actividad número 3 que tienen que entregar este próximo lunes, y es el último video que falta del último tema de fracciones parciales para que puedan resolver sin problemas o lo mejor posible su actividad que tienen que entregar este próximo lunes 3 de mayo, ¿ok? Entonces, para que le pongamos atención, para que le pongamos toda la atención posible ahorita, la explicación va a ser sencilla, rápida, pero lo mejor entendible posible, ¿vale? Entonces, comencemos. Miren, como les digo, el tema aquí es integración por fracciones parciales. Recordemos que este método de integración se trata para resolver fracciones racionales. Pero nosotros ya vimos el tema de métodos de integración por sustitución o cambio de variable, y esa también sirve para integrar algunas expresiones algebraicas como cocientes, como expresiones racionales. Entonces aquí vamos a especificar cuándo se va a utilizar las fracciones parciales. Recordemos que una función, una ecuación racional, es de la forma px sobre q de x, donde definitivamente q de x debe ser diferente a 0, ¿ok? Entonces, una función racional está formada por dos polinomios, por el polinomio de p de x y el polinomio q de x, ¿ok? Entonces, este es el tipo de funciones y tipo de ecuaciones que vamos a tratar de resolver con fracciones parciales. Y ahorita vamos a seguir revisando qué más características debe de cumplir este tipo de ecuaciones para poderlo resolver por este método. Entonces, en este caso, jóvenes, vamos a introducirnos un poquito acerca de qué son las fracciones parciales. Por ejemplo, yo aquí tengo esta expresión, la voy a volver a escribir aquí. 2 sobre x menos 1 menos 1 sobre x más 2. Si ustedes se dan cuenta, es una suma, en este caso una suma, esta es una resta de dos fracciones racionales, donde tienen a la variable en su denominador cada uno. Y como recuerdan, este tipo de fracciones, la resta de fracciones, pues es simple, la podemos resolver de tal forma como algunos lo conocen, sacando el común denominador, y realizamos todo lo relacionado a una operación de una resta de fracciones. Entonces, pues vamos a realizarla. Por ejemplo, aquí podemos realizarla pues usando un método que muchos lo conocen por ahí como la carita feliz. Entonces, ¿por qué? Porque multiplicamos este por este y lo ponemos aquí. Vamos a ponerlo aquí. X menos 1 por x más 2. Ahí está, ya hicimos la multiplicación. Y ahora arriba, en el numerador que va, pues la multiplicación primero de 2 por x más 2, lo ponemos 2 por x más 2 menos x menos 1 por 1. 1 por x menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues vamos a desarrollar todo lo que nos solicita. Aquí desarrollamos la multiplicación de 2 por x más 2, después por menos y la multiplicación de 1 por x menos 1. Vamos a desarrollar primero este. 2 por x, 2 por más 2 nos da más 4, menos 1 por x, menos x, menos 1 por menos 1, más 1, sobre x por x, x cuadrada, x por más 2, más 2x, menos 1 por x, menos 1 por más 2 nos da menos 2. Simplificamos términos semejantes tanto en el numerador como en el denominador. 2x menos x nos da x, más 4 más 1, pues nos da más 5. X cuadrada queda igual, no tiene algún término semejante para sumarlo o restarlo. 2x menos x pues nos da más x y menos 2. Ok, si checan, aquí voy a borrar estas líneas. Y voy a volver a escribir la resta. Si checan esta operación este resultado que yo acabo de resolver, jóvenes, este resultado que yo acabo de obtener es igual al inicio. Entonces aquí yo puedo borrar este procedimiento
e igualar esta resta de fracciones a lo que es igual, que es x más 5 por x cuadrada más x menos 2. Entonces, ¿qué relación tiene esto? Si checan, aquí tenemos una expresión algebraica que pues a simple vista es muy complicada de integrar. ¿Por qué? Porque no hay como tal una regla de integración directa que nos haga, o algún método de integración directo que nos haga poder resolver este tipo de expresiones racionales. ¿Y qué es lo primero que tengo que checar para ver si se resuelve por fracciones parciales? Que mi expresión la voy a poner como integral x más 5, x al cuadrado más x menos 2. No sé, obviamente, derivada respecto a x, que no se olviden. Tenemos que checar que esto primero no se resuelva por el método de sustitución o cambio de variable. Entonces recuerden que la sustitución o cambio de variable tiene que coincidir que la derivada que está del denominador sea el resultado de la expresión que está arriba. En este caso, ¿cuál es la derivada del denominador? La derivada del denominador es 2x más 1. Y si checan, esta derivada que tenemos aquí no se parece por ningún lado al numerador. Por lo tanto, esta expresión algebraica racional no se resuelve por el método de sustitución o cambio de variable. ¿Y qué pasa ahí? Ahí nos damos cuenta que se resuelve por el método de integración por fracciones parciales. ¿Ok? Entonces, el primer paso que hay que hacer cuando resolvemos por el método de fracciones parciales es verificar que nuestra expresión racional no se resuelva por el método de integración por sustitución o cambio de variable. Y en cuanto descartemos eso, es porque se resuelve por el método de fracciones parciales. Entonces, si checan, como yo ya empecé por las fracciones parciales de esta expresión, y si checan, voy a sacar la integral de este x más 5 entre x al cuadrado más x menos 2. Y sabemos que este no es tan fácil de integrar, pero conocemos sus fracciones parciales, una expresión dividida en pequeñas fracciones o fracciones más simples que nos permita calcular fácilmente la integral de esta. Por ejemplo, conociendo sus fracciones parciales de esta expresión, que es la misma que esta, pues fácilmente puedo reescribir esta integral. Integral de 2 sobre x menos 1 menos 1 sobre x más 2. Aquí pues lo voy a encerrar todo entre dx, o también lo puedo reescribir de la siguiente forma. Como están separados por una resta, pues puedo reescribir esta integral poniendo la integración de cada expresión por separado. Y quedaría así: integral de 2x menos 1 por dx menos integral de 1 sobre x más 2 por dx. Y pues esta integral ya está mucho más sencilla de resolver que lo que teníamos acá, que esta expresión que no se puede resolver directamente. Por eso se llaman fracciones parciales, porque cambias una expresión racional en la cual está dividido un polinomio entre otro polinomio, y en la cual no se puede resolver por el método de sustitución. Se tiene forzosamente que cambiar esta expresión a fracciones parciales. ¿Por qué? Porque miren, aquí ya es muy fácil integrar esta expresión. Como recordarán, cuando tenemos una constante arriba y la variable abajo, pues fácilmente detectamos que se utiliza la regla de integración del logaritmo natural. Quedando, ya lo voy a hacer directamente, todos ustedes ya saben integrar este tipo de funciones. Quedándome esta integral, por ejemplo, quedaría 2 logaritmo natural de x menos 1. Ahí está, mi integral de esta. Menos la integral de este, que también sería un logaritmo natural de x más 2, más mi constante c. ¿Ok? Y miren, ya hemos llegado a la respuesta de la integral de esta función racional que parecía muy difícil. Entonces, pues ahora la pregunta que me van a hacer ustedes es cómo yo llegar a estas fracciones parciales, porque aquí yo empecé por las fracciones parciales y de ahí multipliqué y obtuve la división de polinomios. Pero ¿cómo llegar a esas fracciones parciales?
Bueno, pues vamos a empezar a explicarlo. Aquí voy a poner esto aquí como ayuda. Igual a x más 5 sobre x cuadrada más x menos 2. Bueno, pues vamos a hacer vamos a empezar ahora con una integral, poniendo de ejemplo una integral que es la siguiente. Miren, vamos a poner este ejemplo. X más 5 sobre x al cuadrado más x menos 2. ¿Ok? Nos piden que integremos esto, pero nos damos cuenta que es una expresión racional. Como le digo, cuando se trata de convertir a fracciones racionales, lo primero que tenemos que revisar, jóvenes, es el grado del numerador y el grado del denominador. Ahorita no lo voy a considerar como se puede integrar, nada más la expresión así sólida. Ok, ahorita la integramos. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es checar el grado del numerador. En este caso, el grado del numerador es grado 1, porque la variable x está elevada a la 1 y es el término que es el de mayor jerarquía. Y acá abajo vamos a checar el grado del denominador. En este caso el grado mayor es el 2. ¿Por qué? Porque la variable x está elevada al cuadrado y es el término que tiene el grado de mayor jerarquía. Entonces este es de grado 2. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, aquí hay dos alternativas para cuando resolvemos fracciones parciales, jóvenes. La primera, primero tenemos que hacer este paso. Después definir si la fracción es propia o impropia. ¿Qué es una fracción propia? Una fracción propia es aquella en la que bueno, primero vámonos por la impropia. La fracción impropia es aquella en el que el numerador es mayor, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. ¿Ok? Vamos a... Sí, entonces, la fracción impropia es aquella donde el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tuviera la siguiente división o cociente de expresiones, por ejemplo, x3 más 2x menos 1 sobre 2x más 2. Si checan, el numerador es de grado 3 y el grado del denominador es de grado 1. Por lo tanto, es una fracción impropia, porque la fracción impropia nos dice que cuando el grado del numerador es mayor que el grado del numerador, es una fracción impropia. Entonces, cuando les pase esto, hay una operación que ustedes ya vieron en álgebra en el primer semestre que se llama división. Entonces, este tipo de expresiones se resuelven por división, siempre y cuando efectivamente verifiquen que sí se resuelve por fracciones parciales. Entonces, cuando se topen con una fracción impropia y comprueben con anterioridad que se resuelve con fracciones parciales, este tipo de integrales se resuelve con división. Ahí está. Entonces ustedes ya saben hacer divisiones algebraicas de un polinomio de mayor grado entre otro polinomio. También lo conocen como división sintética. Entonces ahora voy a borrar esto y vamos a explicar lo de la fracción propia. La fracción propia es la fracción donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Como es este caso, por ejemplo, esta expresión que tengo aquí es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es grado 1 y el grado del denominador es grado 2. Por lo tanto, es fracción propia. Cuando les pase eso, jóvenes, que caigan en el 20 que es una fracción propia y que se resuelve por el método de fracciones parciales, van a haber 4 casos. 4 casos para poder resolver este tipo de integrales.
¿Cuáles son esos casos? Caso 1. Caso 1. Que cuando factorices encuentres que en el denominador solamente hay factores lineales. Cuando factorices el denominador, haya solo factores lineales. Factores lineales iguales. Caso número 2. Cuando factorices, bueno, ya no voy a poner la palabra cuando factorices, ya sabemos que va a esa parte. Dice, cuando factorices el denominador, haya solo factores lineales diferentes. Ahí está. Caso número 3. Cuando factorices el denominador, haya factores cuadráticos diferentes. Haya factores cuadráticos diferentes. Caso número 4. Cuando factorices el denominador, haya factores cuadráticos iguales. Entonces, estos son los 4 casos posibles y muy posibles que se van a encontrar cuando resuelvan una integral por fracciones parciales y que la fracción sea una fracción propia, donde el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Estos son los 4 casos que se pueden encontrar. Entonces, nada más un pequeño recordatorio. Cuando se den cuenta que se resuelve por fracciones parciales su integral, entonces lo primero que tienen que verificar es si la fracción, si esa función racional se resuelve por división, que es cuando es una fracción impropia, y 2, si se dan cuenta que se resuelve por alguno de estos 4 casos, siempre y cuando se den cuenta que se trata de una fracción propia, ¿ok? Entonces, lo siguiente que vamos a explicar es qué se trata, pues, qué son factores lineales iguales, a qué nos referimos con factores lineales iguales o factores cuadráticos diferentes o iguales. Vamos a dar un pequeño repaso a qué se refiere eso, para pasar enseguida al ejemplo. Entonces, vamos a ver, factores lineales. Cuando ustedes factoricen el denominador de su ecuación racional que se resuelve por fracciones parciales, lo que tienen que cuidar es que esos factores que encuentren ya no se puedan factorizar más, que ya sea irreducible. Si tienen que factorizarlo hasta su más mínima expresión, hasta que la factorización quede irreducible. Si todavía se puede factorizar y ya quieren enseguida empezar a aplicar el método de integración por fracciones parciales, en este caso de fracciones propias, pues les va a quedar mal. Entonces, para que pongan atención en este ejemplo, bueno, en esta explicación de factores lineales. ¿Qué son los factores lineales? Los factores lineales son de la forma ax más una constante, ¿ok? Son estos los factores lineales. Por ejemplo, un factor lineal que yo les puedo poner es 2x más 2, en este caso. Este es un factor lineal, ¿por qué? Porque el grado de la x es de grado 1. Cuando un factor lineal tiene su grado de su variable es el de mayor jerarquía, es grado 1, quiere decir que es un factor lineal, no hay pierde, ¿ok? Otro ejemplo de factor lineal podría ser 4x menos 2. Este también es factor lineal porque la variable x de mayor jerarquía pues es de grado
1. Por lo tanto, es un factor lineal porque describe una recta numérica. Entonces, este es una pequeña forma de saber lo que son los factores lineales. Cabe destacar que cuando te topes con este tipo de factores, pues obviamente estos ya son irreducibles, ya no los puedes simplificar más, ¿ok? Entonces, ahora vámonos con los factores cuadráticos. Factores cuadráticos. Factores cuadráticos. Aquí sí va a haber varios casos, jóvenes. Por ejemplo, un factor cuadrático puede ser de la forma x cuadrado más c, por ejemplo, o de la forma ax cuadrada más bx más c. ¿Se acuerdan de las ecuaciones cuadráticas? Bueno, pues aquí se ven reflejadas. Vámonos con el primer caso. ¿Cómo saber que este factor cuadrático ya es irreducible? Bueno, primero voy a darles un ejemplo de lo que puede ser un factor cuadrático. Por ejemplo, del primero, un ejemplo de factor cuadrático puede ser 2x cuadrada más 4. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les pongo el signo más y no el signo menos? Muy fácil. Cuando ustedes tengan un factor cuadrático de esta forma, si tiene el signo más aquí, el factor ya no se puede factorizar más, ya es un factor cuadrático irreducible, por lo tanto ya se queda así. Pero si por ejemplo en el otro caso tuvieras, no sé, un factor cuadrático de esta forma, x cuadrada menos 4, pues esta sí se puede factorizar más, porque si checan es una factorización especial, es una diferencia de cuadrados, donde este factor yo lo puedo factorizar pues en dos factores más y quedando unos factores lineales. X menos 2 por x, bueno, primero el x más 2 por x menos 2. Esto es igual a esto. Si checan, repito, cuando tenga el signo más, este tipo de factores cuadráticos de esta forma, específicamente de esta forma, ya no se puede factorizar más, ya es un factor cuadrático irreducible. Entonces, cuando el factor cuadrático tengo menos aquí, ahí sí todavía se puede factorizar más. Entonces es muy fácil, solamente familiarícense con la forma de cuadrado y recuerden que cuando un factor cuadrático tiene esta forma y más aparte tiene el más aquí, este factor cuadrático ya no se puede factorizar más, ya es irreducible. Si tiene esta forma, aquí sí se puede pues seguir factorizando. Entonces voy a borrar esto y voy a explicar ahora los de esta forma, los factores cuadráticos pero que tienen esta forma completa. Por ejemplo, voy a escribir un ejemplo de 2x al cuadrado más 4 más 4x menos 2. Ahí está, igual a 0. Bueno, aquí no lo voy a igualar a 0 mientras. Aquí yo tengo este factor cuadrático de esta forma. ¿Por qué? Porque tiene el término cuadrático, el término que está a la 1 y el término independiente que es menos 2. ¿Cómo vamos a comprobar que esta expresión cuadrática de esta forma ya no se puede factorizar más? Muy simple. ¿Recuerdan la parte de la fórmula general? ¿Se acuerdan de la fórmula general donde está se le llama discriminante a lo que está dentro del corchete y tiene, pues se escribe de esta forma? Ustedes ya están familiarizados con esta forma. Si esta operación, jóvenes, es menor a 0, quiere decir que su factor cuadrático de esta forma ya es irreducible. Si esta operación es menor a 0, de este factor cuadrático quiere decir que es irreducible, que ya no se puede factorizar más. En cambio, si es positivo, sí se puede seguir factorizando. Entonces, por ejemplo, comprobemos si este factor cuadrático de esta forma se puede seguir factorizando más. Recuerden que para aplicar la fórmula general, primero encontramos los términos de la expresión cuadrática. En este caso, A vale 2 positivo, B vale 4 positivo y C vale menos 2.
Y estos valores numéricos que encontramos, bueno, que identificamos, los vamos a sustituir aquí. En b cuadrada, pues, ¿cuánto vale b? 4. 4 cuadrado menos 4 por a, ¿cuánto vale a? 2. ¿Cuánto vale c? Menos 2. Ahí está, entonces hacemos la operación. 16 menos por menos más 4 por 2, 8 por 2, 16. Quedándonos 32. Como la parte de dentro del discriminante de la fórmula general nos salió positivo, o sea, mayor a 0, quiere decir que sí se puede seguir factorizando, que todavía esto no es correcto para aplicarlo en las fracciones parciales. Tenemos que hacer su factorización. Pero, por ejemplo, si yo aquí le cambio a, no sé, aquí más 2. Entonces, pues obviamente cambia y quito el 2. Ahora es 2 positivo. Voy a quitar y voy a sustituir con la variable, el signo que le cambié. b cuadrada sigue valiendo 4. 4 al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Cuánto vale a? Vale a 2. ¿Cuánto vale c? 2. Ahí está. Bueno, y aquí le voy a cambiar, en el 2, le voy a cambiar que solamente es 1, porque nos iba a salir el discriminante igual a 0. Entonces aquí le voy a poner que es un coeficiente 1, por lo tanto a vale 1. Entonces aquí ya vale 1. 2 y 1. Ahí está. A ver, corroborando b, si vale 4 menos 4 por a por c. Ahí está. 4 al cuadrado, 16. Menos 4 por 1, 4 por 2, 8. Ahí está, miren. Bueno, aquí también me salió positivo, quiere decir que sí se puede seguir factorizando. Entonces vamos a aumentarle el término independiente, pues uno más grande, un 9. Quedándonos de la siguiente forma, la c. 9. Ahí está. Entonces borramos aquí. b vale 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 9. 16 menos 4 por 1, 4 por 9, 36. Quedándonos menos 20. Ahí está, jóvenes. Como este valor del discriminante me salió negativo, quiere decir que esta expresión cuadrática que tengo aquí ya es irreducible, ya no se puede factorizar más. Y cuando eso pasa, quiere decir que ya lo puedes aplicar así, tal y como está en las fracciones parciales. Entonces, pues habiendo explicado esto, vamos a hacer un ejemplo de cómo integrar con fracciones parciales. Entonces, ahorita hacemos el ejemplo. Escribo, dejen primero borro y anoto el ejemplo. Menos 3. Bueno, como les dije, vamos a hacer este ejemplo, el ejemplo por fracciones parciales. ¿Qué va a pasar aquí? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si no se resuelve por el método de sustitución o cambio de variable. Y les repito, ¿cómo comprobamos eso? Pues derivamos el denominador y si nos sale diferente a la expresión que tenemos en el numerador, pues con eso ya concluimos que no se resuelve por el método de sustitución o cambio de variable, sino se resuelve por el método de fracciones parciales. Vamos a derivar. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de más 2x más 2. Derivada de menos 3, pues 0. 2x más 2, ¿se parece este término, esta expresión, se parece al que tengo en el numerador? No, no se parece, por lo tanto no se resuelve por fracción, por cambio de variable o sustitución, sino se resuelve por fracciones parciales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es primero factorizar. Vamos a factorizar en este caso el denominador, perdón. Entonces vamos a factorizarlo. ¿Cómo quedaría esto? Factorizado, pues 5x. Bueno, vamos para factorizar, pues obviamente, como les dije, tenemos que comprobar primero, como se trata de
de una expresión cuadrática donde tiene sus tres términos, primero tengo que comprobar que su discriminante sea mayor o menor a cero para comprobar si ya no se puede factorizar más o si se puede factorizar más. Entonces vamos a ubicar sus términos. A igual a 1, B igual a 2 y C igual a menos 3. Entonces, sustituyendo en la fórmula del discriminante, sería B al cuadrada menos 4AC. Ahí está. Entonces, aquí me quedaría 2 al cuadrado, 4 menos por menos más 4 por 1, 4 por 3, 12. ¿Ok? Quedándonos 15. Ahí está. 4 por 1, 4 más 12, perfecto. Entonces, miren, como el resultado de esta operación nos dio un valor positivo mayor a 0, quiere decir que sí, esta expresión cuadrática, este factor cuadrático, sí se puede seguir factorizando. Así que primero tenemos que factorizarlo. Entonces, vamos a factorizarlo. Bueno, por aquí ya encontré su discriminante. Discriminante es igual a 15. Bueno, ¿cómo lo factorizamos? Aquí, pues, este término x al cuadrado tiene pues raíz perfecta, que es x. Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado nos dé menos 3 y que sumado pues nos dé 2. Y esos son el x igual a sería el más 3 y el menos 1. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que cuando tenemos una expresión cuadrática, una ecuación cuadrática, hay varias formas de resolverlo. Una forma es por la fórmula general, otra forma es cuando es un trinomio cuadrado perfecto, donde solamente le sacan raíces a sus extremos y construyen los factores. Y la otra es, cuando no aplica ninguno de los anteriores, es encontrar dos números que multiplicados den menos 3 y que sumados den el término del medio, o sea, en este caso, más 2, su coeficiente. En este caso, 3 por menos 1 nos da menos 3. Y 3 más menos 1, pues nos da pues 2 positivo. Entonces ya encontramos parte de los factores de esta factorización de esta expresión cuadrática. ¿Cómo quedaría su factorización? X, porque aquí aquí al momento de sacar raíz de x al cuadrado, pues nos da x. El primer signo, que es en este caso el signo más, cerramos. X más por menos, menos, ¿de qué números? Del 3 y del menos 1. Ahí está. Listo, ya encontramos, ya factorizamos la parte de abajo de mi expresión. Entonces, ¿qué es lo que prosigue? Bueno, cuando encontramos este tipo de igualdad, jóvenes, que ya hemos factorizado la parte del denominador, pues vamos a seguir con las fracciones parciales. Ahora ya vamos a encontrar las fracciones parciales. Entonces el siguiente paso es encontrar las fracciones. Entonces, si checan, ahorita ya no voy a tomar en cuenta este integral, nada más voy a agarrar esta expresión y la voy a escribir aquí, nada más porque quiero encontrar sus fracciones parciales. Ya hasta el final, cuando ya encuentre las fracciones parciales, lo único que voy a hacer es igualarlo a esto y resolver pues las integral, pero ya con sus fracciones parciales. Voy a reescribir esto, 5x más 3 sobre x más 3 por x menos 1. Entonces, si checan aquí voy a separar como son dos factores que encontré, dos factores lineales que encontré, pues voy a escribir la suma como de dos fracciones. Aquí abajo voy a poner x más 3, x menos 1. Ahí está. Y voy a agregar una constante a y una constante b por cada factor lineal que encontré. Factor lineal, ¿ok? Entonces, ya agregué sus constantes y lo único que voy a hacer, pues es, en este caso, resolver esta parte de, resolver esta suma de fracciones, quedándome de la siguiente forma. 5x más 3 entre x más 3 por x menos 1 es igual, hacemos la suma de fracciones, carita feliz, x más 3 por x menos 1
Ahora sí, este por este entre este, pues nos da A por X menos 1 más B por X más 3. ¿Por qué? Porque en este caso se elimina el X menos 1 con el X menos 1 y en este caso se elimina el X más 3 entre el X más 3. Por eso nos queda de esta forma. Ya ustedes ahí resuelven con calma la suma de fracciones. Entonces, ahora ya, si checan, yo si pasara esto, como está dividiendo, lo pasara todo multiplicando, se cancelaría con todo esto. Entonces, aquí claramente vemos que podemos cancelar esto con esto. Denominador con denominador se cancela porque son iguales. Entonces, nos va a quedar 5x más 3 igual a por x menos 1 más b por x más 3. Ahí está. Entonces, ahora lo que voy a hacer es borrar por aquí para encontrar un espacio para poder continuar con esta operación. Pero no sin antes escribir, bueno, voy a dejar aquí escrito la integral y nada más me voy a enfocar en este. Aquí voy a dejar esta expresión por aquí. A sobre x más 3 más b sobre x más 1. Solamente estoy escribiendo las fracciones parciales de mi función original, ¿ok? Entonces borro por aquí y vamos a continuar aquí. ¿Cuál es el siguiente paso, jóvenes? Yo voy a proponer números para x de tal forma que se cancele este factor que está multiplicando a y enseguida voy a proponer un valor que haga que se cancele este factor para b. Por ejemplo, en este factor yo voy a proponer que x valga 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 me da 0. Entonces voy a proponerlo. X es igual a 1. Y ahora voy a sustituir este 1 en donde se encuentre la variable x. Ahí está. Entonces vamos a hacerlo. 5 por 1 más 3 es igual a por 1 menos 1 más b por 1 más 3. Ahí está. Ahora pues ya nada más simplificamos. 5 por 1, 5 más 3, 8. Igual a 1 menos 1, 0. Se cancela este término, se va con todo y ya. ¿Por qué? Porque 0 por un número se cancela. 1 más 3, 4. Por b, 4b. Despejamos, pasamos el 4 dividiendo, queda 8 entre 4 es igual a b. Y 8 entre 4 nos da 2 igual a b. Por lo tanto, ya hemos encontrado el primer valor de mi fracción parcial. Hemos encontrado lo que vale b. Por lo tanto, b es igual a 2. Ahora vamos a elegir un número para x de tal forma que se cancele el factor que acompaña a mi constante b. En este caso va a ser menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 más 3 da 0. Entonces borro aquí, borro este 1. Entonces aquí pongo x es igual a menos 3. Y pues igual uso el mismo método, sustituyo, ¿ok? Voy a sustituir. 5 por menos 3 más 3 es igual a por menos 3 menos 1, perdón, más b por menos 3 más 3. Simplifico. 5 por menos 3, menos 15. Más 3 es igual a por menos 3 menos 1, menos 4. Más, pues menos 3 más 3, 0. Este término se cancela. De una vez, vamos a hacerlo un poco rápido. Menos 15 más 3 me da menos 12, igual a menos 4 por a. El menos 4 está multiplicando a, lo paso dividiendo. Menos 12 entre menos 4 me da menos 12 entre menos 4, pues nos da 3 positivo. Quiere decir que a vale 3. A es igual a 3. Entonces, jóvenes, hemos encontrado
los valores de estas constantes que yo propuse en la parte de arriba. Esa es una de las formas para resolver fracciones parciales. Ya hemos encontrado los valores que vale A y lo que vale B. Entonces, ahora aquí voy a borrar y voy a reescribir esto. Nos regresamos ahora sí a nuestra ecuación que queremos integrar, nuestra función original. Por lo tanto, esta integral yo la puedo escribir de la siguiente forma. Integral de ¿cuánto vale A? 3. De 3 sobre x más 3. Perdón. Por de x más, ¿cuánto vale B? 2 sobre x menos 1. Aquí me faltó la integral y su diferencial de x. Si checan, hemos convertido esta fracción racional en sus fracciones parciales, jóvenes. ¿Ok? Entonces, si checa, ya nos quedó simplemente esta ecuación, esta expresión que ya se resuelve por integrales mucho más sencillas. En todo caso, como les repetí al inicio, cuando tenemos este caso, que abajo está la variable y arriba hay una constante, se trata de un logaritmo natural. ¿Y cómo queda esta integral? Pues de la siguiente forma, vamos a resolver integral de 3 sobre x más 3, nos da 3 logaritmo de x más 3 más 2 por logaritmo de x menos 1 por diferencial de x. Y ya, bueno, aquí ya no se pone, perdón. Aquí es la constante más c, ¿ok? Entonces, jóvenes, este es el resultado final de mi integral por fracciones parciales. Entonces, recapitulando un poquito, tenemos primero que corroborar que mi expresión racional que yo quiero integrar no se resuelva por método de sustitución o cambio de variable, ¿ok? Segundo, cuando hemos comprobado que se resuelve por fracciones parciales, lo primero que tenemos que hacer es buscar la factorización del denominador. En este caso tenemos que saber bien cuándo un factor cuadrático todavía es reducible o ya no se puede reducir más. Por eso la importancia de conocer cuando un factor lineal y un factor cuadrático se puede factorizar más o ya no se puede simplificar más. Cuando hemos factorizado el factor cuadrático, pues ahora sí empezamos a encontrar nuestras fracciones parciales y aplicamos lo que ya vimos, que es las constantes a y b que pusimos arriba de cada uno de los factores que encontramos. Lo dividimos en fracciones parciales. Resolvemos como se los expliqué y al final pues resolvemos la integral más sencilla que nos haya salido. Entonces, cuidado con esto, no siempre va a salir logaritmo natural, pero regularmente es así. Entonces, para que revisen bien las fracciones parciales que les quedaron, y si sí se resuelven por logaritmo natural, pues está bien, ¿ok? Pero siempre y cuando, pues realmente esa es la regla de integración que se tenga que aplicar. Bueno, espero les haya servido bastante este video. Si no le entienden a la primera, repítalo y repítanlo hasta que lo puedan entender de mejor forma. Nos vemos, jóvenes.